Era una de esas noches en las que todo parece ir mal. Había terminado mis clases en la universidad, pero me quedé esperando a mi amiga Luisa, porque dijo que tenía que hablar con el profesor. El tiempo pasó y antes de que me diera cuenta, ya eran las 10:30 de la noche. Afuera, la lluvia caía con fuerza, golpeando los vidrios de la facultad. El metro estaba a punto de cerrar y yo sabía que si no me apuraba, me quedaría varada en el sur de la ciudad. Así que, sin esperar más, me despedí de Luisa y corrí hacia la estación tasqueña. La lluvia no daba tregua. Llegué a la estación completamente mojada, con el pelo pegado a mi rostro y la ropa goteando. La estación ya estaba casi vacía. Solo se veían unas cuantas personas dispersas, cansadas, con esa mirada de que quieren llegar a casa lo más pronto posible. Bajé las escaleras rápidamente, escuchando cómo mis pasos resonaban en el silencio. El aire olía a humedad y a metal, nada fuera de lo normal. Subí al vagón justo cuando las puertas estaban a punto de cerrarse. Dentro del vagón solo había un par de personas. Un señor mayor sentado en el extremo, con la cabeza agachada, y una mujer joven que parecía absorta en su teléfono. Me senté en uno de los asientos tratando de calmarme, pero no podía sacudir esa sensación de que algo no estaba bien. El metro comenzó a moverse y las luces parpadearon un par de veces antes de estabilizarse. Por naturaleza, miré por la ventana, viendo cómo las paredes del túnel pasaban rápidamente. Fue entonces cuando noté algo extraño. En el reflejo de la ventana, vi a alguien parado justo detrás de mí. Mi corazón se detuvo por un segundo. Me di la vuelta lentamente, pero no había nadie. El vagón estaba igual. El señor mayor, la mujer y yo, nada más. Respiré hondo tratando de convencerme de que era solo mi imaginación, pero entonces escuché un sonido extraño. Era como un susurro tan bajo que casi no lo distinguía por el ruido del metro. Me quedé paralizada, el aire se sentía más frío de repente, y noté cómo el aliento se me condensaba frente a mí. Las luces del vagón parpadearon de nuevo, pero esta vez no volvieron a encenderse por completo. Nos quedamos en una penumbra inquietante. Solo nos iluminaba un par de luces de emergencia que daban un tono rojizo a todo. El susurro se hizo más fuerte, y en ese momento sentí que algo se movía a mi lado, pero de tanto miedo que tenía no me atreví a voltear. El señor mayor seguía con la cabeza agachada, como si no hubiera notado nada. Y la mujer estaba en su teléfono, pero noté algo extraño en ella. Su postura era demasiado rígida, como si estuviera fingiendo no darse cuenta de lo que estaba pasando. Las puertas del metro se abrieron en la estación General Anaya, pero nadie subió ni bajó. El silencio era absoluto. Las puertas se cerraron y el metro comenzó a moverse de nuevo. Volví a voltear hacia las ventanas del metro, y ahí estaba. Era una figura alta, vestida de negro, con un rostro que no podía distinguir. En ese momento, grité, pero el sonido se perdió en el vacío del vagón. Las luces parpadearon una última vez y cuando volvieron, la figura había desaparecido. Volteé a mi alrededor y el señor mayor seguía en su lugar, la mujer en el suyo, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que no era mi imaginación, algo había estado ahí. Cuando el metro llegó a la estación Xola, salí corriendo sin mirar atrás. Las puertas se cerraron detrás de mí y escuché una risa que resonó en el túnel. Afuera la lluvia seguía cayendo, pero ya no me importaba. Corrí todo el camino a casa sintiendo que esa cosa me perseguía. Desde aquella noche, evito tomar el metro tarde y especialmente evito subirme a la estación de General Anaya. Esta historia se las he contado a mis amigos y familiares. Algunos no me creen, pero sé que esa noche alguien me estuvo observando. Buenas noches.
Me llamo Javier y llevo más de 15 años dedicándome a esto. Soy trailero. La vida en la carretera no es fácil, pero es lo que sé hacer. Desde que era un chamaco siempre me gustaron los camiones. Mi papá también fue trailero y recuerdo que cuando volví a casa, después de semanas fuera, traía historias de lugares lejanos, de carreteras interminables y de noches llenas de estrellas. A mí me fascinaba, así que cuando cumplí 18, me subí a mi primera troca y, desde ese entonces, nunca más me bajé. La vida del trailero es solitaria, pero tiene sus cosas buenas. Conoces lugares, conoces gente, y siempre hay algo nuevo que ver. Pero también tiene su lado oscuro. Las carreteras, especialmente de noche, guardan secretos que no siempre quieres descubrir. Y esa noche, en la carretera rumbo a Toluca, fue una de esas que te marcan para siempre. Era una noche cerrada, de esas que se sienten más largas de lo normal. Íbamos en la troca mi compadre Rafa y yo. Después de una entrega pesada en Puebla, la troca iba cargada hasta el tope y el cansancio ya nos estaba ganando. La carretera estaba solitaria como suele ser a esas horas y la neblina comenzó a caer tan espesa que parecía que estábamos manejando dentro de una gran nube. Rafa iba al volante con los ojos medio cerrados y yo trataba de mantenerlo despierto con historias y café frío, pero nada nos preparó para lo que pasó esa noche. Fue en un tramo de la carretera justo después de pasar la desviación hacia Lerma. La neblina se volvió tan densa que apenas podíamos ver unos metros adelante. Rafa bajó la velocidad, maldiciendo entre dientes, cuando de repente escuchamos un llanto, pero no era un llanto normal, era un llanto desgarrador, como si alguien estuviera sufriendo una pena inmensa. Se escuchaba claramente, a pesar del ruido del motor y de la radio que teníamos puesta. Rafa y yo nos miramos y, sin decir nada, fuimos bajando el volumen poco a poco. El llanto se hizo más fuerte, más cercano, como si estuviera justo afuera de la troca. «¿Qué pasó con eso?», murmuró Rafa, pero yo no supe qué decir. El sonido era escalofriante. De repente, vimos una figura blanca, alta y delgada, parada en medio de la carretera. Rafa frenó de golpe y la troca patinó un poco antes de detenerse por completo. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Era una mujer con un vestido largo y blanco cubierta de lodo. Tenía el cabello negro y aunque no podíamos ver su rostro, sentíamos su mirada. «No chingues, esto no es hora para bromas», gritó Rafa, y puso la troca en reversa, pero la mujer comenzó a avanzar hacia nosotros. No caminaba, se deslizaba como si flotara sobre el suelo. Rafa pisó el acelerador y la troca salió disparada hacia atrás, pero no importaba cuánto nos alejáramos, ella seguía ahí, siempre a la misma distancia, y sin darnos cuenta, de repente desapareció. El llanto se detuvo y la neblina comenzó a aclararse. Nos quedamos en silencio los dos temblando sin saber qué decir. Rafa fue el primero en hablar. «¿Viste lo que yo vi, verdad?». Yo solo asentí con la cabeza porque no podía hablar. No podía sacarme esa imagen de la cabeza. Decidimos seguir manejando, pero ya no pusimos música. El silencio era pesado, como si algo nos estuviera siguiendo. Decidimos parar en el primer pueblo que encontráramos, que resultó ser un lugar pequeño llamado San Mateo Atenco. Era un pueblo tranquilo, con calles empedradas y casas bajas. Paramos en una fonda que todavía tenía las luces encendidas, más que nada para calmarnos y tomar algo caliente. El dueño del lugar, un señor mayor con un sombrero desgastado, nos vio llegar pálidos y temblorosos. «¿Qué les pasó, muchachos? Parecen que han visto un fantasma», dijo con una risa nerviosa. Rafa y yo nos miramos y sin pensarlo dos veces, le contamos lo que habíamos visto en la carretera. El señor se quedó callado por un momento y luego suspiró. «Sí, ahí por Lerma siempre pasan cosas raras», dijo en voz baja, como si no quisiera que alguien más lo escuchara. «Hace años, una mujer perdió la vida en un accidente.
Dicen que desde entonces su espíritu vaga por la carretera. La gente dice que es la Llorona, y los que la ven, bueno, no suelen tener buena suerte. Sus palabras nos dejaron helados. Rafa y yo terminamos nuestro café en silencio, sin saber qué decir. El señor nos ofreció quedarnos a dormir en el cuarto de atrás de la fonda, pero decidimos seguir nuestro camino, aunque la verdad, no sé si en ese momento fue la mejor decisión. Desde aquella noche las cosas han sido diferentes. A veces cuando estoy manejando solo, escucho un llanto lejano, y cuando miro en el espejo retrovisor, siento que alguien me está observando. Rafa dice que solo es mi imaginación, pero yo sé que no es así. Algo pasó esa noche en la carretera y no creo que nos haya dejado ir. Hace unas semanas, Rafa dejó de trabajar como trailero. Dice que él ya no puede manejar de noche, que le da miedo. Yo sigo en esto porque es mi vida, pero cada vez que paso por esa carretera rumbo a Toluca, siento un escalofrío. Y cuando la neblina comienza a caer, siempre me pregunto si la volveré a ver. Así que si alguna vez vas por la carretera rumbo a Toluca y pasas por Lerma en una noche de neblina, ten cuidado, no te detengas, no mires atrás, porque puede que no seas tú quien llegue a su destino. No sé ni por dónde empezar. Esto es algo que mi abuela nos contaba cuando éramos niños, y cada vez que lo recordaba, se le quebraba la voz. Era como si el solo hecho de hablar de eso le trajera algo malo. Pero ahora que he crecido y lo pienso bien, entiendo por qué le daba tanto miedo. Esto no es una simple historia de pueblo, es algo real, algo que le pasó a una familia de aquí mismo, de este lugar. Y lo peor es que nunca supimos qué fue lo que realmente ocurrió. Todo comenzó hace muchos años, cuando mi abuela era joven. En ese entonces había una familia que vivía en las afueras del pueblo. Era gente humilde, como todos aquí, pero tenían un hijo, un niño de 11 años llamado Miguel. Dicen que Miguel era un niño normal, juguetón y travieso como cualquier otro niño, pero que de repente entró en una etapa de rebeldía terrible. Empezó a portarse mal, a desobedecer a sus padres y a faltarles al respeto. Pero nadie se esperaba lo que pasó después. Un día, su mamá estaba en la cocina preparando las tortillas para la comida. Miguel llegó de la calle, enojado por algo, y sin decir nada, agarró el molino de mano que usaban para moler el maíz y se lo aventó a su mamá. Este le dio en la cabeza y la pobre mujer cayó al suelo. Todos se quedaron en shock, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, Miguel salió corriendo de la casa y así desapareció. Lo buscaron por todos lados, en el pueblo, en los cerros, en los caminos, pero no había rastro de él. Pasaron 3 días largos, 3 días de angustia y desesperación, hasta que finalmente lo encontraron. Estaba en lo alto de un cerro, sentado en una roca mirando hacia el vacío. Cuando lo vieron, todos se quedaron helados. Miguel estaba cubierto de arañazos, como si algo o alguien lo hubiera arrastrado por entre los matorrales. Pero lo más aterrador era su mirada. Era como si estuviera ahí, pero al mismo tiempo no estaba. Parecía como si algo se hubiera llevado su alma. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después, cuando lo llevaron de vuelta a casa. La primera noche todos escucharon ruidos en su cuarto. Gritos, golpes, como si alguien estuviera luchando. Su papá corrió a ver qué pasaba y lo que vio lo dejó paralizado. Miguel estaba en el suelo retorciéndose con los ojos completamente negros. Y su voz no era la de un niño, era grave, como si algo más hablara a través de él. Todos en la casa estaban aterrados. La mamá de Miguel lloraba. Su papá intentó sujetarlo, pero el niño se soltó con una fuerza sobrehumana. Lo tiró al suelo como si fuera un muñeco de trapo. Y entonces vieron algo que nunca olvidaron. En la esquina del cuarto, las sombras comenzaron a moverse, a tomar forma. Era como si algo estuviera saliendo de la oscuridad. Algo grande, con ojos rojos que brillaban como brasas. No se podía ver bien, pero se sentía el mal,
un frío que te llegaba hasta los huesos, un olor a podrido o a algo sin vida. Miguel comenzó a reír. Era una risa que no era suya, era una risa que sonaba como si viniera del infierno. Entonces las sombras lo envolvieron, literalmente lo cubrieron como si fuera una manta negra. Cuando todo se calmó, Miguel estaba ahí, tirado en el suelo, inconsciente, pero los arañazos en su cuerpo eran nuevos, eran más profundos, como si algo lo hubiera marcado para siempre. Después de eso, Miguel nunca fue el mismo. Vivió como en un trance, hablando en lenguas que nadie entendía, riéndose en momentos inapropiados, como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. Y cada noche, los ruidos en su cuarto continuaban. Eran golpes, eran risas, susurros. La gente del pueblo empezó a decir que el demonio lo había poseído, que lo había marcado como suyo y que vendría por él tarde o temprano. Una noche, años después, cuando Miguel ya era un hombre, se escucharon gritos desgarradores en su casa. Los vecinos corrieron a ayudar, pero cuando llegaron, ya era demasiado tarde. La puerta estaba abierta y adentro había un caos total. Los muebles estaban destrozados, las paredes llenas de marcas como si algo con garras enormes hubiera estado ahí. Y en el centro del cuarto estaba Miguel, o prácticamente lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba retorcido como si lo hubieran doblado en formas imposibles. Su rostro era lo peor, tenía una expresión de terror absoluto, como si hubiera visto algo que lo había hecho enloquecer. Pero lo más aterrador eran unas palabras escritas en la pared, algo que parecía con sangre, pero que no entendíamos. Desde entonces, nadie quiere pasar por esa casa. Dicen que por las noches se escuchan risas, pasos y que las sombras se mueven solas. Mi abuela siempre nos decía que no jugáramos con lo que no entendemos, que no fuéramos a los cerros solos y que nunca invocáramos algo que no podemos controlar, porque hay cosas en este mundo que no son de este mundo y una vez que te encuentran, no hay escapatoria.